En este último tramo de Mundo Agro vamos a ver el testimonio de un hombre que sabe muchísimo de ganadería zanga, casi como el padre de la historia de la ganadería zanga aquí en la República Argentina y en Sudamérica. Estábamos hablando del ingeniero agrónomo Oscar Cachimelo, también padre de la raza San Ignacio, la raza generada por la Universidad Católica de Córdoba a partir de cruzas de las razas Tuli, que provenientes del África llegaron, por supuesto, para sumar nueva genética en ambientes hostiles para la ganadería, aquí precisamente en nuestro territorio. Del tema de la exposición del ingeniero agrónomo Oscar Cachimelo, disertante allí precisamente en esta jornada, tercer encuentro anual zanga en el campo Santa Julia, perteneciente a la Universidad Católica de Córdoba, pudimos hablar varias cuestiones. Una de ellas, el principal problema que tiene la ganadería en la República Argentina, como es la cuestión de la recría. Pero por otro lado, también hablamos un poco de historia de raza zanga aquí en la República Argentina. Este es el testimonio con Oscar Cachimelo. Acaba de disertar hablando respecto a un problema que tiene precisamente la República Argentina vinculado al tema de la cría. ¿Cómo es la línea de análisis que realizaba y expone? Bueno, básicamente la línea de análisis es que la cría es la actividad ganadera que más sufre los impactos de las variantes climáticas y en los últimos años ha sido quizás la principal causa del deterioro en la cría. O sea que tuvimos, por decir, una importante recuperación de los precios algunos años atrás que no se vio reflejado en el incremento en la producción porque los años climáticamente no colaboraron y nos volvimos a encontrar una situación que los precios se volvieron a erosionar, las condiciones climáticas vuelven a ser malas y la consecuencia es que el clima fue aquella que no nos permitió lograr los beneficios que podríamos haber logrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que impacta el clima en la producción ganadera y qué podemos hacer para mitigar este efecto, ¿no? Usted comparaba con otras actividades en donde se ha mejorado muchísimo, precisamente en cuanto a producciones intensivas. ¿De qué manera hacerlo con la ganadería? Bueno, ese es un caso interesante. Yo le diría que hoy toda la producción de alimentos en Argentina se intensificó, es la cría la única actividad que queda sin intensificar. Y bueno, yo creo que los puntos de intensificación pasan básicamente por tres aspectos, unos aspectos que hacen al ordenamiento del rodeo, otros aspectos que hacen a la elección y el manejo de las pasturas y otros aspectos que hacen a la alimentación de las vacas, ¿no? En estos tres aspectos se centra la cuestión, en el ordenamiento, en tener partos en periodos muy cortos y muy bien elegidos del año, en tener entonces las vaquillonas a la menor edad posible dentro del ordenamiento previsto. Hoy podemos lograrlo perfectamente a vaquillonas con 15 meses de edad. Podemos también, en cuanto a la elección de la pastura, buscar pasturas que sean no solamente productivas, sino estables y persistentes. Estos conceptos son muy importantes. Digamos que una pastura estable es aquella que no produce tanto más en un año bueno, pero no produce tanto menos en un año malo. Y las persistentes son las que no se pierden por efecto de la sequía, porque luego de un año malo viene un año bueno, pero si la pastura se perdió, ya le llueve a la nada o a las malezas y no a las pasturas, porque ya la pastura no existe. O sea que este concepto importante, no elegir las más productivas, sino las más estables y las más persistentes, y el concepto de que tenemos que tratar de transformar lo más posible cada milímetro caído en kilos de materia seca, que son en última instancia lo que comen las vacas. No comen milímetros, sino que lo que comen es pasto y hacerlos crecer lo más posible. Y por última instancia, el último de los puntos de la alimentación, es que lo que yo indicaba es que los campos de cría han aumentado mucho su susceptibilidad porque no disponen ya de los campos agrícolas que siempre tendían una mano en los momentos de sequía. Hablemos de los rastrojos, de toda la cosecha gruesa que se usaban para la ganadería y que hoy no se disponen más. La ganadería se tiene que valer, la ganadería cría por sus propios recursos y resulta obvio que no solamente en los años muy malos se pasan periodos de penuria, sino que también en los años normales el año tiene periodos de penuria muy importantes y que ya tenemos que pensar de que
la totalidad del pasto no debería crecer naturalmente en el campo, sino que deberíamos conservar por lo menos un 25% del pasto que vamos a necesitar a través del año, ¿no? Hoy, Cachi, se está hablando de que terminaríamos este año con 1 millón menos de cabezas en la República Argentina. Eso responde a cuestiones políticas por un lado, pero también de responder a cuestiones climáticas y técnicas, como lo mencionaste, a lo que es manejo también, ¿no? Sí, yo creo, más allá de que no coincido para nada con la política ganadera de este gobierno, que no están echadas todas las tintas en esto, o sea que el deterioro de la ganadería viene de mucho antes. Ahora se dio una conjunción, yo creo que de 3 aspectos que son las claves: una política equivocada, diríamos, una expectativa de la gente muy disminuida y una condición climática negativa. Y bueno, esto es una bomba de tiempo, estos 3 aspectos pasan a ser, si no hay expectativa, la ganadería siempre vive de expectativas, porque uno hace hoy para recoger el mañana, mucho más largo plazo que la agricultura. ¿El feedlot no ha ayudado? No, para nada. O sea, el feedlot ayudó a la provisión de carne al público, al consumidor, pero no ayudó a la ganadería, porque en realidad lo que está haciendo es terminando el animal más rápidamente, o sea que ayudó quizás a que no falte carne a pesar de la caída. O sea, uno dice, ¿cómo hicimos nosotros para perder tantas cabezas y que no falte carne? Y la primera cosa fue terminar los animales más rápidamente, y ya lo hicimos, ya no podemos achicarlo más, lo cual no significó perder muchos kilos por cabeza, disculpa. Sí. Y por otro lado, el segundo punto muy importante es que ya este deterioro ya ocurrió, o sea que ya utilizamos este recurso y cuando aún así no alcanzaba, que hicimos, cerramos las exportaciones. Entonces, ya hicimos las 2 cosas que podemos hacer. Ahora ya no podemos acortar más la producción porque perdemos muchos kilos por animal y tampoco podemos cerrar exportaciones, ya están cerradas. Ahora la única solución es producir más. Hablamos un poco de historia, Cachi, pero ¿qué te llevó en los años 90 a recorrer el sur de África, a recorrer Australia para traer las razas africanas a la República Argentina? ¿Qué fue lo que te motivó en esa época a comenzar a hacerlo? Bueno, yo trabajé en el norte de toda la vida y siempre pensé que el Gran Chaco sudamericano es una fuente extraordinaria de recursos naturales para poder producir carne. El Chaco sudamericano son millones y millones de hectáreas que sufrieron una transformación de una fuerte invasión por el monte, no siempre fue monte, es parque, por eso se llama el parque chaqueño, y que tendió a una región con una importante cantidad de recursos naturales, buenos suelos, clima apto para la ganadería y que no se estaba usufructuando en Argentina debidamente. Entonces, para esto empezamos a trabajar en pasturas. Yo fui al África en busca de pastos y a la Australia en busca de pastos. Y después me dije, ¿cómo son las vacas que crecen donde crecen estos pastos? Y obviamente no eran las vacas nuestras, eran otras vacas. Entonces, bueno, me pareció que la manera de aprovechar bien los pastos era teniendo vacas que fueran capaces de utilizar esos pastos. No teníamos muchas cosas tan claras como hoy. Y bueno, pero de todos modos, intuitivamente, por otro lado, yo viví toda la introducción al cebú y tengo un gran afecto por el cebú, pero siempre fue el decir el cebú de alguna manera arruina la calidad de la carne, entorpece con la calidad de la carne, y Argentina no lo notó mucho porque cortamos mucho la fecha de faena, la edad de faena. En vez de tener el novillo 3 años, lo faenamos al año o al año y medio, entonces evidentemente esto mitigó de alguna manera esto, pero internacionalmente es así conocido y de hecho los carniceros buscan menos ganado índico y entonces digo yo, ¿por qué el norte va a producir algo que valga menos? ¿Por qué el norte va a tener que producir una carne de menor calidad que la Pampa? Tenemos que resolverlo para que el norte produzca la misma calidad de carne que puede producir Pergamino. Y esto era el tema que me interesó mucho. ¿Pensaste en ese momento llegar a 70.000, 80.000 vientres como hay actualmente? Porque el decano de la facultad nos decía, bueno, el visionario era Cachi, si nos preguntaron a nosotros decíamos que no íbamos a tener semejante cantidad de vientres a esta altura. Mira, yo siempre, tuve una fe muy grande y que si hay buenas ideas y buenos trabajos también se puede llegar muy lejos. Yo siempre creí que sí y personalmente no tengo una vaca, pero trabajé toda la vida y vivo de las vacas porque mi trabajo son las vacas. Y bueno, sí le tenía mucha fe. Y de hecho trabajo con esta raza y los resultados son verdaderamente muy buenos. ¿Es una raza para cruzar fronteras? Te hablo de Chile, Paraguay, Brasil. Yo creo que básicamente Paraguay y Brasil son muy interesantes, pero aparte se abre
yo diría que cosas mucho más grandes. San Ignacio es una muestra de lo que se puede hacer. O sea que siempre la visión mía es decir, acá se acaba de descubrir algo muy importante, es que con la transferencia de embriones podemos traer animales del África a la Argentina. Y África tenía una característica muy importante. Los africanos vivieron de las vacas como no vivieron los criollos acá. Porque ellos entonces no han perdido su tiempo, ellos han tenido su selección. Y quedaron las vacas que sobreviven en esas condiciones, las vacas que se preñan, las vacas que dan buena cantidad de leche. Obviamente tenía entonces, cuando se abrió esta cosa y empezaron a aparecer los embriones, que a través del lavado de la membrana pelúcida podíamos traer genética allá para acá, a mí se me abrió la cabeza y dije, este es el momento. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Limitada. 60 años avanzando. Y con este testimonio ponemos punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar, por supuesto, como siempre, en nuestro próximo programa en materia de campo, con todo lo que usted quiere saber como productor agropecuario respecto a las principales novedades. Con Mundo Agro volvemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos.